Queridos alumnos y alumnas del seminario, bendito sea el Señor porque nos está permitiendo iniciar una nueva materia, una cursada que sin duda será de gran bendición para nuestras vidas, para la formación que Él quiere tener en nuestros ministerios. Y estamos plenamente convencidos de que Él lo está haciendo de una manera especial. Me alegra saber que Dios está despertando dones, ministerios, que están haciendo trabajos. Me emociona mucho que varios ya, creo que la mayoría de ustedes me han enviado sus evidencias de sus predicaciones que han estado haciendo en las congregaciones, sobre los libros históricos. Bien ahí, hermanos, me alegro un montón y creo sin duda que es y ha sido una gran bendición para sus vidas. Y bueno, siguiendo este deseo que tiene el seminario, pues la verdad es que nos sentimos altamente agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de tener dentro de nuestra plantilla de profesores a nuestro querido pastor Ramón Ruiz, a quien pues desde el momento en que el seminario le hizo la invitación, mostró una plena disposición para contribuir en la formación, en el desarrollo del liderazgo, pues no solo de los líderes de Argentina, sino pues también de todos los alumnos que están en muchos países. Así que desde ya, a nombre del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, Pastor Ramón Ruiz, a nombre del Consejo Académico y del Consejo de Administración que tiene este seminario, pues queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra comunidad estudiantil del CEBAID. Queremos agradecer profundamente a Dios por su vida, por su ministerio, por su influencia que tiene a nivel mundial para nuestra iglesia, y que ahora tenerlo compartiendo estas reflexiones que son sumamente importantes en el desarrollo de nuestros alumnos. La verdad que nos complace, le agradecemos mucho, sabemos de su agenda muy apretada que tiene, y el hecho de que haya abierto este espacio para compartir la cátedra, la verdad que lo valoramos con todo el corazón. Muchas gracias por ello, Pastor Ramón. Quiero darles entonces la más cordial bienvenida, agradecerle. Quiero decirle que, bueno, estos son sus alumnos, son los alumnos de segundo año, son los que están abriendo camino, son la punta de lanza de este proyecto. A ellos no les gusta, pero les digo que a veces son como nuestros, ¿cómo se llama? Objeto de estudio de laboratorio, porque estamos echando a perder con ellos, pero la verdad que ha sido maravilloso la vida de todos ellos. Y quisiera, hermanos y hermanas, pedirles, por favor, que por un momento puedan abrir sus cámaras, quienes las tienen cerradas, para que el pastor Ramón los pueda mirar un poquitito y decirles quiénes son ustedes. Cuando pronuncie su nombre, pues levanten la mano para que al menos el pastor sepa quiénes son sus alumnos. Los que puedan abrir sus cámaras, se los reagradecería. Bueno, pastor, la mayoría que están aquí son quienes estarán de manera presencial compartiendo con usted la cátedra. Y después va a tener un número mucho más grande que estarán viendo la cátedra de manera diferida. Así es que bueno, está Liti Rinas, que es de Buenos Aires, mi hermano Pedro Pachón, que es de Colombia, mi hermana Karina Boico, que Argentina, Lenix Camargo de Colombia, Dina Otto de Argentina, de Entre Ríos, Lucy Santa María, que está en Perú, mexicana, Perú. Está Clelia Avellaneda, que es de La Paz, Entre Ríos. Bere, que es mi esposa, creo, que ya no sabemos qué somos, pero estamos aquí. Bueno, ella también es su alumna. Betty Díaz es el alma del grupo, ella es de Entre Ríos. La hermana Doris Svedov, que vive en Andresito, en Misiones Norte. Alan Petrovsky, que vive en Campo Viera, en Misiones, Argentina. Mi hermana Clarita, que es de Bogotá, Colombia. Gabriel Mantel, que es el presbítero de la iglesia de Crucecita Octava allá en Entre Ríos. Ale, que es alumna de Aristóbulo del Valle en Misiones. John Ángel, que es de Bogotá, Colombia. Y ahí se me movió alguien que no sé, o se salió de la plataforma, pero ya no lo vi.
Bueno, en términos generales, Pastor Ramón, estos serían pues sus alumnos y deseamos que Dios lo bendiga mucho. Y bueno, antes de darle ya la palabra y dejarlo con su clase, queremos orar a Dios para poner delante de Él esta cursada y confiamos en que Dios será más que bueno con la formación de nuestros alumnos. Así es que si usted me permite, quisiera orar Amén. para iniciar esta clase. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre, te damos gracias por tu bendición. Gracias por dejarnos ser parte de tu salvación y sobre todo por ser parte de esta hermosa iglesia de Dios séptimo día, en la que hemos encontrado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por ello, Padre. Gracias por permitirnos tener hombres y mujeres dispuestos a seguir invirtiendo en la vida de otras personas. Gracias por el pastor Ramón, por su disposición, por su experiencia y sabiduría, que nos hará muy bien a todos nosotros para seguir aprendiendo. Señor, bendice esta cátedra, bendice a los alumnos, bendice al profesor y permite, oh Padre, que nos sigas haciendo este modelo de líderes siervos que tanto el mundo necesita, que tanto la iglesia desea. Gracias por este tiempo. Te damos la gloria y el honor por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, pastor, me gustaría que usted fuera quien se presentara con los alumnos, que usted pudiera decirles, lo conocemos ampliamente, pero sería bueno que usted pudiera hacerlo. Así es que hasta aquí es mi parte, que Dios lo bendiga, lo dejo en buenas manos. Gracias, pastor, es su Gracias, Abraham. tiempo. Muchas gracias, Abraham. Bueno, me siento muy honrado, hermanos, de colaborar en el seminario que preside el hermano Abraham Marín y he pedido a Dios que nos bendiga y que pueda responder a la expectativa que cada uno de ustedes tiene para el aprendizaje de la palabra de Dios, del reino de los cielos, de todo aquello que nos apasiona. Me siento también honrado al ver tantas mujeres como alumnas. Lo celebro porque creo que a nivel internacional vienen algunos cambios en el futuro inmediato para abrir más espacios en la dirección, en el liderazgo de la iglesia, al género femenino, porque una de las responsabilidades que tenemos como líderes de la iglesia es reconocer lo que dice el texto sagrado sobre la participación de la mujer en la historia de la salvación. Y la verdad es que han estado presentes en esa historia preciosa que tenemos en la Biblia, pero que debemos reconocer no se ha hecho justicia del todo al trabajo tan importante que han realizado las mujeres en todos los países de nuestra denominación. Y esperamos que Dios nos bendiga en esta experiencia académica. Tengo el privilegio ya de conocer prácticamente a todos ustedes. En algún momento creo que he visto personalmente sus rostros y les he saludado, pero para aquellos que no lo he hecho, bueno, me llamo Ramón Ruiz Garza, soy originario de Monterrey, Nuevo León, una ciudad al norte de la República Mexicana. Trabajé para la Iglesia de México durante 33 años y ya viejo, entonces me jubilé, más bien me jubilaron, ¿verdad? Porque vienen muchos jóvenes detrás de nosotros y había que darles espacio, entonces tuve que firmar en contra de mi voluntad la jubilación, pero era necesario. Pero ya una vez jubilado, tengo dos hijos que radican en Estados Unidos y a la congregación donde ellos asisten, al darse cuenta que estaba libre, pues inmediatamente me hicieron favor de invitarme. Así es que tardé poco tiempo disfrutando el jubileo y ahora estoy trabajando como pastor en una de las iglesias de nuestra comunidad en el área de Dallas y Fort Worth, Texas, al sur de Estados Unidos. También tengo el privilegio, como casi todos saben, de trabajar a nivel internacional.
en el Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia del Séptimo Día. Soy parte de la dirección junto con otros 4 oficiales. Y bueno, siempre es un privilegio servir en la obra de nuestro Dios. Académicamente, tengo una licenciatura en Ciencias Bíblicas, expedida por la Comunidad Teológica de México, donde muchos hermanos han realizado sus estudios en los últimos años. Y también soy estudiante al mismo tiempo en una carrera de maestría sobre teología pastoral, que es el área que a mí más me gusta. Dentro de todas las ramas que hay de la teología, lo que me apasiona es el área de la pastoral. Pero lo demás no me disgusta, ni mucho menos. Están tan relacionadas que es imposible hablar de una cosa sin hablar de la otra. Y bueno, se me ha asignado, hermanos y hermanas, para este curso hablar sobre las doctrinas distintivas de la Iglesia. Y voy a compartir la pantalla para poco a poco ir entrando en materia sobre el curso que nos va a ocupar durante las próximas semanas y que se llama precisamente Doctrinas Distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Quiero estar seguro de que se ve la pantalla. Hermanos, ¿me pueden hacer una señal? ¿Sí se ve bien? Muy bien, gracias. Bueno, ahí está mejor, ¿no, hermanos? Bueno, entonces vamos a hablar de este tema de las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Entre todas las denominaciones que existen en el ámbito de la fe cristiana, bueno, nosotros somos una de ellas y como todas tenemos un dogma que nos permite cierta diferenciación de las otras denominaciones que también son cristianas. Entonces, vamos a hablar acerca de esto en las próximas semanas. Al diseñar el curso, estoy proponiendo un primer objetivo, que es el de profundizar en el texto sagrado para una mayor y mejor comprensión de las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Esa sería una de las metas para este curso. Repito, profundizar en el texto sagrado para una mayor y mejor comprensión de las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y luego el otro sería provocar el estudio y la investigación bíblica para mejorar nuestro entendimiento teológico. Porque voy a decir lo que una vez me dijo cierto profesor en mi época de estudiante. Lo que sabemos está bien, pero no es todo lo que debemos de saber. Me sorprendió a mí esa frase que escuché hace muchísimos años, porque pues uno cuando es joven se entusiasma y quiere comerse al mundo entero, y el maestro me dijo: mira, Ramón, lo que sabes está bien, pero no es todo lo que debes de saber. Entonces hay mucho más, creo yo, por aprender de lo que podemos imaginarnos. Por eso también, como profesor de esta clase, me propongo motivarlos, entusiasmarlos, a fin de que se mantengan con esa pasión, con ese interés, no solo por el estudio, sino también por la investigación bíblica, con el propósito de mejorar nuestro entendimiento teológico denominacional, ¿verdad? Hago esta aclaración, porque no se trata de cambiar de iglesia, más bien se trata de cambiar a la iglesia para llevarla, repito, a un mejor entendimiento bíblico teológico. Entonces, dichas estas cosas, este es un temario que no está terminado, porque obviamente quiero incluir algunos otros aspectos que creo son muy importantes. Pero para empezar, tengo estas propuestas para el curso. Número 1, hablar de la revelación especial de Dios, es decir, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, como criterio rector para toda creencia
y qué hacer de nosotros como hijos de Dios y en general para el ser humano. El número 2 sería abordar el tema de la deidad en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hablar acerca de la doctrina de la Trinidad, en qué consiste, cómo se origina, y también por qué no creemos en la Trinidad nosotros como una doctrina, es decir, por qué no creemos que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad. Y entonces definir o revisar qué es lo que nosotros creemos sobre especialmente el tema del Espíritu Santo, porque históricamente hemos dicho prácticamente nada sobre el Espíritu Santo. En algunos casos simplemente se dice que es el poder de Dios, pero por supuesto que el Espíritu Santo es mucho más que el poder de Dios. Es Dios mismo, es Cristo mismo en la vida del creyente. Entonces vamos a hablar acerca también en este apartado de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también de su humanidad, para que tengamos claro el concepto de Jesús como hijo de Dios, como Dios mismo compartiendo la naturaleza del Padre, pero también como ser humano, el Jesús histórico, ¿verdad? El que muere en la cruz, ¿verdad? Ya que el Padre no puede morir porque es eterno, quien muere por nosotros es el Hijo humanado, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a hablar también sobre los 10 mandamientos, es decir, la ley de Dios y la función, el propósito bíblico que encontramos en estas 10 palabras de vida, como le llamamos comúnmente. Es la ley de la libertad, dice el apóstol Santiago. No es la ley de la esclavitud, ni de la servidumbre, ni de carga pesada que nos agobia, ni mucho menos. Al contrario, es una ley que nos hace libres, ¿verdad? Obviamente, otra de las grandes doctrinas distintivas es el entendimiento que tenemos nosotros sobre el día del reposo. A diferencia de la mayoría de las iglesias, incluso evangélicas, nosotros creemos que el día de reposo es el sábado, pero también debo decir que el sábado nunca fue dado con propósitos salvíficos. Es decir, el sábado no salva. Y bueno, repito, tengo el punto número 5 con otros por definir, porque a mí me gustaría también escucharlos a ustedes, por si tienen algún tema que quisieran que toquemos en la segunda parte del curso, me lo hacen saber y yo con todo gusto lo puedo incluir. Por lo pronto lo dejé así pendiente, tenemos algunas otras doctrinas distintivas, por ejemplo, el estado de los muertos, el reino milenial, eh, la resurrección, en fin. Hay mucho, por supuesto, mucho material que podemos trabajar en ese sentido. Ahora, lo que hice, hermanos, para este curso, con el propósito de enriquecerlo lo más posible, es que estoy tomando también como texto el fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios Séptimo Día en Estados Unidos, porque la mayoría de los países de América Latina tienen, diríamos, o han adoptado el fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios en México. Y está muy bien. Realmente a nivel internacional, yo diría que tanto México como Estados Unidos son dos de los países, hay otros por supuesto, pero estos son dos de los países que han alcanzado más desarrollo bíblico teológico y que tienen sus testamentos de fe muy claros, escritos, están bien definidos, ¿verdad? Quizá no en el mismo orden, no con la misma numeración, pero sí se abordan prácticamente los mismos temas. No usan las mismas palabras, no son las mismas expresiones. Entonces yo opté, porque el alumnado es de habla hispana, opté por el fundamento doctrinal de nuestra iglesia en Estados Unidos, ya traducido al español,
del cual prometo hacerles llegar una copia cuando terminemos el curso para que ustedes lo tengan y lo puedan comparar con el que tienen en sus propios países, incluso como el que tiene la Iglesia mexicana. Entonces, si alguien tiene en mente algún punto de fe que le gustaría clarificar o profundizar, no dude en mandarme un correo electrónico. Ahí el hermano Abraham Marín puede dárselo. Si alguien no lo tiene, estoy para servirles. También para cualquier consulta que deseen hacerme sobre la clase, también cuentan conmigo. Ustedes saben que estamos para servirles. Bueno, entonces, con eso en mente, hermanos, estamos iniciando propiamente nuestra clase de apertura en el curso de doctrinas distintivas. Ahora, preparé una introducción, diríamos, porque debo decir, hermanos, la clase o el curso no es un culto. No debemos confundir una cosa con otra. No estamos en culto, no es un momento de adoración en el sentido cúltico, es un momento de reflexión sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos aquí para estudiar, incluso también para criticar en el buen sentido de la palabra, si es que la palabra criticar tuviera un buen sentido, que yo no conozco, porque la verdad que toda crítica es destructiva. La crítica constructiva realmente es una contradicción y literalmente no existe, porque todo lo que uno critica de alguna manera lo pone en crisis, ¿no? De donde viene este término. Así es que vamos a hacer críticas, obviamente, pero las hacemos en el ámbito de la reflexión, del estudio, en el ámbito del aprendizaje, de las preguntas, de las respuestas, no en el ámbito del culto. En el ámbito del culto no tenemos nosotros ninguna injerencia. También lo comento para que se sientan en libertad, ¿no? De preguntar o de opinar al respecto de aquellos aspectos que ustedes consideren importantes, ¿no? Entonces, en la introducción, quiero llamar su atención para decirles que toda capacitación bíblica teológica debe tener como meta servir a nuestro prójimo de una mejor manera. Cualquier desvío de este propósito tiene consecuencias condenatorias. Parece fuerte la expresión del primer párrafo, pero recuerdo las palabras de Cristo que da a los fariseos cuando ellos se niegan a ver la enseñanza de Jesús, porque según ellos son hijos de Abraham y todo lo saben y todo lo conocen. Jesús les contestó en una ocasión diciéndoles, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, entonces ustedes no tendrían ningún problema. Pero como ustedes dicen que saben, como ustedes dicen que ven, entonces no tienen excusa de vuestro pecado. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, lo que significa es que al que mucho se le da, también mucho se le exige. Entre más conocimiento tengamos, es mayor el compromiso de servir al prójimo. Entre más información nos llegue, somos más responsables del buen uso de esa información. No es algo que nos haga sentir temor, ¿verdad? Que alguien pueda decir, entonces, ¿para qué me capacito, verdad? Me estoy comprometiendo más. Pues no, pues de eso se trata, ¿verdad? De comprometernos hasta el punto en el que Cristo se comprometió con nosotros, porque Él se compromete a muerte, ¿no? A muerte se compromete. Cualquier cosa que nosotros hagamos realmente queda en proporciones minúsculas con el compromiso de Cristo. Dejó su divinidad para hacerse humano como nosotros y en esa condición ir a la cruz para redimirnos. Entonces, no tengamos temor de aprender y sí estemos conscientes de que el aprendizaje implica
una mayor responsabilidad. Ahora, quiero hacer una breve reflexión sobre el dogma, también para que tengamos la mente abierta, ¿no? Que no estemos reducidos en ese sentido. En primer lugar, en todos los dogmas de nuestra denominación, es decir, en todos los países, aunque, repito, varían en algunas cuestiones menores, pero lo que es un común denominador es que el credo que tenemos, es decir, este conjunto de creencias, es un credo abierto. Ojo, no confundir credo abierto con revelación abierta. La revelación abierta es una falsa enseñanza de algunos movimientos evangélicos, en donde las personas afirman recibir mensajes de Dios, recibir revelaciones de Dios y pretenden que todo mundo siga esas revelaciones que ella ha recibido. Nosotros no creemos en la revelación abierta. ¿Por qué? Porque ya tenemos una revelación, que es la palabra de Dios. Y si en esa revelación abierta a mí me dicen algunas cosas que no están en la Biblia, yo no puedo creerlas como dogma. ¿Por qué? Porque eso significaría que Dios dejó completamente a ciegas a todas las generaciones que pasaron antes de nosotros. Pobrecitos, ¿por qué? Porque ellos no tuvieron acceso a esta revelación abierta que alguien nos viene y nos presenta. Nosotros creemos que la revelación de Dios, es decir, la Biblia, está cerrada en 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Así es que está la revelación cerrada, es decir, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero nuestro credo, es decir, el dogma, porque finalmente la palabra dogma es como sinónimo de credo, y el dogma es el conjunto de doctrinas que observamos, diríamos, de manera especial. Nuestro dogma está abierto. Es lo primero que dice el fundamento doctrinal. Nuestro fundamento doctrinal está abierto. ¿A qué estamos abiertos? Bueno, estamos abiertos a que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos ilumine para que cuando leamos la palabra de Dios tengamos más luz y una mejor interpretación a lo que está revelado en el texto sagrado. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, espero que sí, ¿verdad? Espero que sí, porque una de las funciones del Espíritu Santo es enseñarnos la palabra de Dios, es recordarnos la palabra de Dios, lo que Jesús nos dijo, y también guiarnos a toda verdad. Es toda una experiencia de iluminación que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Y en ese sentido nosotros tenemos el credo abierto por si logramos un mejor entendimiento sobre algo, entonces estamos dispuestos a cambiar, claro que sí. De hecho, así lo hemos hecho en la historia denominacional en muchos países. Y hay que reconocerlo, hermanos. No debemos avergonzarnos, ¿verdad? Por reconocer que en algún momento dado lo que sabíamos no era lo mejor y que hemos llegado a una mejor posición en ciertos aspectos. Voy a decir, por ejemplo, algunas cosas, sobre todo en América Latina, ¿verdad? Durante mucho tiempo, en muchos países de América Latina, nosotros creímos que la salvación era por obras, que la salvación se lograba guardando los mandamientos de Dios. Que cualquier persona que no guardaba uno de esos preceptos, entonces estaba condenada. Y utilizábamos ciertos textos y en base a eso, ¿verdad? Pensábamos que nada más la iglesia de Dios séptimo día se iba a salvar.
y que todas las demás estaban condenadas. ¿Por qué? Pues porque no guardaban el sábado o porque no observaban los 10 mandamientos. Entonces, en la década de los 90 vino un avivamiento teológico para la iglesia y en varios países se reconoció que la salvación no es por obras, lo cual, dicho sea de paso, hermanos, siempre ha sido muy católico, ¿verdad? Una salvación por obras tiene su origen en el catolicismo, porque, por ejemplo, cuando una persona va y se confiesa ante el sacerdote o el clérigo, para que pueda ser perdonado, el clérigo le dice que vaya y que rece 10 Padres Nuestros o 10 Aves Marías o el Yo Pecador o cualquiera de los rezos que tienen ellos. Digo, yo lo viví en carne propia porque en mi niñez, en mi adolescencia y parte de mi juventud la viví como católico y varias veces fui al confesionario. Y para poder lograr el perdón de mis pecados, entonces yo realizaba los rezos que el sacerdote me imponía. Pero ya después de entender que la salvación no es por obras, entonces creímos, y es lo que hasta hoy creemos, que la salvación es solo por la gracia de Dios, por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido un mejor entendimiento, hemos leído bien la carta que escribe Pablo a los Efesios, donde dice que Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados. El Señor, Él tomó la iniciativa y nos dio vida. Por gracia sois salvos. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe, sino por la gracia que es en Cristo Jesús. El problema de la salvación por obras es que estamos diciendo que el sacrificio de Cristo es insuficiente. Y eso es una blasfemia, hermanos. Si decimos que el sacrificio de la cruz no es suficiente y yo tengo que completar mi salvación, pues esa es una herejía, hermanos, realmente. Entonces, vean ustedes un claro ejemplo de cómo fuimos hasta hace algunos años y cómo somos ahora, ¿no? Gracias a que nuestro credo es un credo abierto, ¿no? Lo mismo pasó también en el entendimiento de nuestra cristología. ¿Por qué? Porque durante algún tiempo en muchos países seguimos la doctrina arriana. Algunos conocen este término del doctor Arrio. El doctor Arrio es el creador de esta doctrina que afirma que Jesús sí fue el primogénito de toda criatura, sí fue preexistente, pero fue creado. Así creímos nosotros que Jesús fue creado en algún momento. Pero también, gracias a Dios, en la década de los 90 reconocimos que Jesús no fue creado, Jesús fue creador. Es muy diferente. Él fue creador también. Vaya, tomo estos ejemplos, hermanos, para comentar que nuestro credo es un credo abierto. Por eso me interesa estudiar, porque tengo la posibilidad de cambiar. No es cambiar por cambiar, es cambiar por mejorar. Entonces, gracias a Dios, hay denominaciones cuyo credo está cerrado. Por más que el Espíritu Santo les inspire, les ilumine, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque su credo está cerrado. ¿Qué sentido tendría estar ocupando tiempo si no podemos mejorar? Aunque lleguemos a un mejor entendimiento. Pero decía yo al principio que ahora en el Concilio de Norteamérica para el mes de octubre viene el tema del rol de la mujer en la iglesia. Y veremos qué pasa, veremos qué nos ilumina el Espíritu para un mejor entendimiento sobre este tema. No sabemos lo que va a pasar, pero confiamos en la gracia infinita de Dios. Y así
En algún tiempo, muchas iglesias de América Latina observaron las fiestas judaicas de Levíticos 23, las cabañas y cosas por el estilo, ¿verdad? La Pascua, se hacía la Pascua grande y la Pascua chiquita, es decir, había toda una carga judaica sobre nuestros antepasados, ¿no? Estoy hablando de la década de los 40, de la década de los 50, todavía hubo esas cargas con un énfasis muy grande en el Antiguo Testamento, pero fueron superándose cada vez más y ahora estamos en una mejor posición, ¿verdad? Entonces, repito, hermanos, es muy valioso que tengamos en mente que nuestro credo es un credo abierto, ¿verdad? Ahora, hay mecanismos para proponer los cambios. Están los concilios, las conferencias, ¿verdad? ¿No? De meter a rajatabla, ¿no? Mis nuevos conocimientos y fracturar el cuerpo de Cristo. No, señor. Nadie tiene derecho a desfigurar el rostro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hay que hacer los cambios que sean necesarios y hay que hacerlos bien, es decir, con fundamento doctrinal. Ahora, en el punto número 2 hablo de que todas las denominaciones tenemos un canon dentro del canon. Esa también es otra cosa que debemos de saber. ¿Por qué? Porque nosotros hemos construido una Biblia dentro de la Biblia. Es como si dentro de la Biblia tuviéramos una biblita pequeña nosotros, ¿verdad? En donde están fundamentados nuestros artículos de fe. Porque cuando escribimos los artículos de fe, aunque sacamos los textos de la Biblia, no son todos los textos de la Biblia, son algunos que para nosotros tienen un particular interés, una gran importancia. Y entonces vamos sacando los textos bíblicos y en base a esos textos bíblicos hacemos otro texto. Y es el texto del fundamento doctrinal, es el dogma. Pero hay que estar conscientes de que es un dogma dentro del dogma. Porque en algún momento dado puede ser que tengamos que tomar una decisión. ¿Qué dogma voy a obedecer? ¿El dogma de todo el canon bíblico o el dogma de mi denominación? Y claro, por supuesto que tendríamos que optar por la palabra de Dios, ¿verdad? Es más, también hay hermanos o habemos hermanos, además de la denominación, que tenemos todavía otro dogma dentro del dogma. Algunos de nosotros subrayamos algunos textos que nos gustan mucho. Los localizamos fácilmente, ponemos marcadores de colores, ¿verdad? Para señalar todos aquellos que nos gustan mucho o que nos convienen para que podamos predicar, para que podamos enseñarle a aquellos que están equivocados. Mira, aquí dice la palabra de Dios, hasta lo tengo subrayado, ¿verdad? Por eso digo, tenemos uno o dos cánones dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? No está mal. Lo único que quiero decir es que estemos conscientes de eso, ¿verdad? Ahora, número 3, en esta reflexión sobre el dogma, recordemos que el dogma es elaboración humana. A diferencia de la palabra de Dios, que aunque fue escrita por seres humanos, la inspiración fue divina, ¿verdad? Y en ese sentido, la Biblia no tiene comparación. Por más buena que sea una obra, porque digo, todos hemos leído libros que nos han impactado, que nos han sido muy útiles, ¿verdad? Ahora mismo yo voy a recomendar algunos, pero de todas maneras, el canon, el dogma es una elaboración humana. Y cuando digo elaboración humana, como los humanos somos imperfectos, entonces todo lo que hacemos, ¿cómo es, hermanos? Imperfecto. Es imperfecto. Porque somos así los seres humanos imperfectos. Entonces, nuestro dogma, no podemos pensar, no podemos ser ingenuos y creer que es perfecto.
porque no lo es. De hecho, ya he dicho que nuestro dogma ha ido cambiando a través de los años. ¿Por qué? Porque no era perfecto y todavía no lo es y nunca lo va a ser. Lo que sí es perfecta es la palabra de Dios en sus escritos originales. Ese es otro tema, ¿no? Pero ahorita lo toco así de pasada. ¿Por qué? Porque es inspiración divina. Dios es perfecto y lo que hace Él es perfecto. Entonces hay que tener conciencia de que el dogma es una elaboración humana. Por lo tanto, en el número 4 debemos de subordinar nuestro dogma a la revelación de la palabra de Dios. Yo puedo, déjenme ver, déjenme tomar mi Biblia un segundito, hermanos. Imagine usted que este es mi dogma, ¿verdad? Ya encuadernado y toda la cosa, pero yo tengo aquí conmigo la revelación de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces yo no puedo poner el dogma por encima de la Biblia. No puedo hacer esto. Siempre el dogma va a estar subordinado a la palabra de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad en materia de fe y conducta es la revelación de Dios, es decir, esta revelación especial de Dios, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita vamos a ver más adelante este concepto de revelación especial, pero por lo pronto digo que todo dogma tiene que estar subordinado a la revelación de la palabra de Dios. Y también aquí sí, hermanos, un punto bueno también para nosotros, hablando en términos denominacionales, nosotros creemos que la revelación es igual a la palabra de Dios. Ojo, porque no todas las denominaciones tienen este entendimiento. Hay denominaciones que además de la Biblia tienen sus propios textos que les consideran ellos también sagrados, ¿no? Digo, todo el mundo sabe que existe un libro del Mormón de José Smith, fundador de la Iglesia Mormona, y que para ellos la Biblia, junto con el libro del Mormón, es igual a la palabra de Dios. Tenemos también el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene los escritos de lo que le llaman el espíritu de profecía de Elena G. de White. Entonces la Biblia más los escritos de Elena G. de White son igual a la palabra de Dios. Ojo con esto, a veces se predica más de los escritos de profecía o del libro del Mormón que de la misma Biblia, de la misma palabra de Dios. Y por supuesto la Iglesia Católica tiene la revelación, ¿verdad? Más la tradición de la Iglesia, es decir, la encíclica del Papa en turno es igual a la palabra de Dios. Pero en el caso nuestro, no. En el caso nuestro, la revelación es la palabra de Dios. Y no hay otro libro que pueda acercarse de ninguna manera a ese nivel que solo tiene la palabra de Dios. Uno de los fundadores de la Iglesia de Dios Séptimo Día en Estados Unidos, William Cranmer, en aquel movimiento del siglo XIX donde el grupo de guardadores del sábado se fractura y se forman varias denominaciones. Él, Cranmer, toma el liderazgo de lo que hoy en día es Iglesia del Séptimo Día, y entonces él tiene una frase. Él dice: empecé solo con mi Biblia y voy a continuar solo con mi Biblia. Es decir, no aceptaba ningún otro escrito que estuviera a la par y mucho menos por encima de la palabra de nuestro Dios. Bueno, dichas estas cosas, hermanos, me parece que es fundamental que lo tengamos, ¿no? Ahora,
en el temario que yo les he dado, tenemos como primer punto para enseñarles, para compartirles la Santa Biblia, ¿no? Lo tenemos así en todos los países. Y es importante que nosotros sepamos lo que representa doctrinalmente para la Iglesia el canon sagrado, ¿verdad? Y lo que decimos es esta, hermanos. La Biblia, compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra inspirada por Dios sin errores en sus escritos originales. La Biblia es la única regla autoritaria, o más bien de autoridad, e infalible de fe y conducta para la humanidad. Lo que decía William Cranmer, nosotros lo hemos puesto de esta manera, ¿verdad? La Biblia, compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra inspirada por Dios sin errores en su escrito original. La Biblia es la única regla de autoridad e infalible de fe y conducta para la humanidad. Ahora, el tema, hermanos, es importante porque hoy en día hay pues mucho ataque, ¿no?, a la Biblia. Algunos piensan que es un libro obsoleto, que no corresponde a la época postmoderna en la que nos encontramos, pero para nosotros, los creyentes, no es así, sino que la Biblia sigue siendo y siempre será la palabra inspirada por Dios, sin errores en su escrito original. La Biblia es la única regla de autoridad e infalible de fe y conducta para todo ser humano. Ahora, hermanos, hago esta aclaración porque la verdad es que lo que nosotros tenemos hoy en día no es la Biblia en su escritura original. De hecho, nadie la tiene porque los escritos originales de la Biblia se perdieron. Lo que nosotros tenemos son copias de copias, de copias, de copias, ¿verdad? Así es que cuando hablamos de que es sin errores, o en un refinado español diríamos inerrante, inerrante, en su escrito original así fue. Lo que tenemos hoy en día puede ser, diríamos, ¿no?, que, o más bien no que pueda ser, sino que está comprobado que hay algunos textos que no aparecen en los escritos originales, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Digo, todo el mundo de los que estudian de manera seria la palabra de Dios saben que algunas porciones del Nuevo Testamento no se encuentran simplemente en los escritos más antiguos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que los escritos originales fueron copiados, ¿verdad? En las copias muchas veces se cometían omisiones o también se agregaban algunas cosas. Por ejemplo, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, solo por citar un ejemplo, en el capítulo 5, versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿verdad? Bueno, ese texto y otros no aparecen en los escritos originales, diríamos, en los más antiguos. Entonces, lo comento para que tampoco seamos ingenuos cuando nos toque hablar con alguien sobre la Biblia, ¿verdad? Lo que podemos decir es que los escritos originales fueron sin errores, ¿verdad? Y bueno, estos que tenemos ahorita, como quiera, siguen siendo palabra de Dios, haciendo el reconocimiento de que algunos de los versos no son de inspiración divina. Eso hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. En algún momento deberíamos de estudiar todos la historia del canon sagrado para que veamos cómo llegó la Biblia a nosotros, porque originalmente no estaba como nosotros la tenemos.
muy bonita, empastada, con canto dorado y toda la cosa. No, 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 no. Eran escritos en pergaminos, en pieles, de una manera muy rudimentaria, ¿verdad? No es hasta ya muy posterior cuando la Biblia se imprime en papel, se encuaderna y la tenemos como nosotros ahora la tenemos, ¿no? Pero originalmente su escrito fue muy diferente. Así es que hay que tener conciencia de esto, hermanos. Ahora, miren lo que afirmamos sobre el texto sagrado. La Biblia es una colección de 76 libros escritos por más de 30 hombres bajo la inspiración de Dios por un periodo aproximado de 1500 años. Esta extraordinaria biblioteca de historia, ley, poesía, sabiduría, evangelio, cartas, profecías, constituyen las sagradas escrituras de la fe cristiana. La Biblia forma el fundamento de la fe cristiana y de la iglesia. Eso afirmamos nosotros en nuestro fundamento doctrinal. La palabra Biblia se deriva del griego biblos, que significa libros, su interior. Las siguientes palabras son usadas con referencia a sí misma. Por ejemplo, los libros, lo dice Daniel. Las sagradas escrituras, lo dice Pablo. Pablo también habla de la escritura en singular. También Pedro habla de oráculos. Y Romanos habla, Pablo, de la palabra de justicia. Es decir, hay muchos términos que se usan para referirse al mismo concepto que es la palabra de Dios. El objetivo de la fe bíblica no es la Biblia misma. Un buen libro no puede salvarnos, sin importar qué tan inspirador sea. Por la Biblia nosotros adquirimos los fundamentos por la fe para aceptar, creer, confesar y demostrar por obediencia que Cristo Jesús es el verdadero Salvador y Señor. Así es el objeto de la fe bíblica. Es el santo y amoroso Dios quien es revelado en la Escritura, perfectamente en Cristo Jesús. Solo en Él encontramos la salvación que necesitamos y anhelamos. Así como el Señor Jesucristo es la palabra viva de Dios, así también la Biblia es la escritura escrita por Dios, siendo inspirada y correctamente interpretada por medio del Espíritu Santo. La Biblia es la única autoridad confiable para la fe y práctica del pueblo de Dios. Bueno, entonces aquí, hermanos, en estos dos párrafos, estamos diciendo que nosotros no adoramos un libro, el libro no es objeto de nuestra adoración, sino más bien el mensaje que este libro nos da. Y este libro nos da el mensaje de Dios de manera plena y definitiva en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No adoramos la Biblia, adoramos al Padre y adoramos a su Hijo Jesucristo. Entonces no debemos de ser, como decía un maestro mío, bibliólatras. No debemos de ser bibliólatras, ¿verdad? Es decir, que adoremos o que rindamos culto a la Biblia como un libro, no. Más bien su mensaje es lo que a nosotros nos interesa. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Ustedes ya saben esto, pero a mí me interesa como profesor tenerlo presente porque es desde la Biblia, desde donde vamos a defender nuestra fe y a fortalecer el entendimiento bíblico que tenemos sobre cada una de sus doctrinas. Entonces, este sagrado libro de libros está dividido en dos secciones principales. Primera sección registra la fe y los escritos sagrados del pueblo de Israel en las épocas previas a la venida del Mesías. Estas escrituras son primeramente escritas en un lenguaje hebreo, reconocidas por la Iglesia como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, mayormente fue escrito en hebreo y algunas frases o porciones están escritas en arameo. Eran idiomas, diríamos, en los cuales el pueblo de Israel se movió. Es importante porque eventualmente
para una clarificación de conceptos, será necesario ir al texto original. ¿Por qué? Porque muchas veces en la traducción se pierde algo del sentido del texto que se está traduciendo. Los italianos tienen una frase que usan de vez en cuando se trata de lo que estoy hablando ahora mismo, ¿no? Dicen ellos, traductore traidore. Es decir, todo traductor traiciona. Traductore traidore. ¿Por qué? Porque muchas veces el idioma receptor no tiene las mismas palabras que el idioma original. Un ejemplo de ellos es en el griego, por ejemplo, que es la traducción del Nuevo Testamento, se habla muchísimo del amor, ¿verdad? Pero el griego del Nuevo Testamento hace uso de 4 palabras, 4 conceptos para hablar del amor, dependiendo del tipo de amor. Si va a hablar del amor de Dios, es el ágape. Si va a hablar del amor de los hermanos, es el filia, de donde viene Filadelfia. Si va a hablar del amor de la pareja, entonces es el amor eros, el dios del amor de los griegos, el amor erótico. O si va a hablar del amor hacia la creación, la naturaleza, el aire, el agua, etcétera, entonces hablamos del amor estorge. Son 4 palabras diferentes. Ahora, cuando Reina Valera, que es la traducción que más usamos, traduce estas 4 palabras, a todas les pone el mismo concepto, la misma palabra, simplemente amor. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? También le digo a cada marido que ame a su mujer, pero en el original griego son diferentes los conceptos. De tal manera agapé Dios al mundo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios tiene esta característica que es un amor inmerecido. En cambio, el amor de pareja es un amor, diríamos, que abarca los temas propios de la relación íntima entre 2 personas, ¿verdad? De diferente sexo, dicho sea de paso. Entonces, es importante tener esto en mente. Estamos en el Antiguo Testamento, son 39 libros, dice el párrafo 2, en 3 categorías: los libros de la ley o la Torá, Génesis a Deuteronomio, y luego los profetas, que son los profetas anteriores al exilio, hasta los reyes, y luego están los llamados históricos y profetas posteriores, de Isaías a Malaquías, los escritos, que también así se conocen estos libros sapiensales, ¿verdad? Esta división ha sido ampliamente aceptada por los judíos anteriores al tiempo de Jesús y reconocida por Lucas, más bien por Cristo en Lucas 24:44. Esto no lo enfatizo mucho, hermanos, porque, repito, voy a dar este material para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Ahora, la segunda sección son 27 libros escritos en el Nuevo Testamento, todos escritos en griego. Estas 2 secciones juntas forman la unidad que proporciona el fundamento de nuestra fe. Puede ser despreciado, ¿verdad? Es decir, descartado o despreciado, ¿verdad? Ambos testamentos nos muestran la elección de Dios por Israel para llevar su palabra a través de los profetas y traer por medio de su linaje al Verbo encarnado para salvar nuestras almas y completar la administración de su palabra a través de los apóstoles. El tema central de la Biblia es el mensaje de salvación de Dios por gracia a través de la fe en su Hijo Jesús. En el Antiguo Testamento este tema fue anunciado por tipos y profecías. En el Nuevo Testamento Jesús, Hijo de Dios, viene a ser una realidad histórica como verdadero hombre. A través de las Escrituras, Dios requiere fe y obediencia de parte del lector.
la cual proporciona él mismo, según Romanos y según Filipenses, ¿no? Todo esto se dice acerca de la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es verdaderamente la palabra de Dios, aunque no es su palabra final, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Piensan que el Antiguo es todo lo que Dios dijo. Entonces, aquellos que leen la primera sección, es decir, las Escrituras hebreas, deberán continuar con las palabras de nuestro Señor Jesús y sus apóstoles, el Nuevo Testamento, porque es en el final la gracia y verdad de Dios que vienen a su más completa iluminación y mejor expresión. El Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento el Nuevo está oculto. En el Nuevo Testamento el Antiguo es revelado. Debemos tener cuidado de no separar lo que Dios ha unido, sabiendo que las antiguas y nuevas escrituras juntas forman lo que conocemos como la Santa Biblia. Muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos a hacer aquí un paréntesis para que se relajen un poquito, porque pues los cursos y sobre todo este que tiene que ver con la doctrina no dejan de tener cierto peso. Así es que vamos a entrar a un receso. Los próximos minutos, hermano Abraham, no sé si 10 minutos sería suficiente, máximo 15 estaría bien. Sí, pastor, está bien entre 10 y 15 minutos. Muy bien. Entonces, déjenme decirles, son las 7:10, ¿verdad? Regresaríamos a las 7:25, hermano. ¿De acuerdo? Bueno, entonces regresamos en unos momentos.